Hola, buenos días y bienvenidos a Nutricional, bienvenidos al podcast de Cristina y Darío. Hoy estamos en el Ocafú de la calle del Prado y tenemos como invitada a Sari Arponen. Hola. No, creo que tu cámara va a ir esa. Hola. Vamos a hablar de varios temas, pero especialmente de la microbiota. Seguramente muchos de vosotros sepáis lo que es y muchos de otros no, pero estoy seguro de que los que no sepáis vais a aprender y los que sepáis vais a aprender todavía más. A mí me gustaría empezar por preguntarte cómo llega una médico finlandesa a España y cómo ha ido tu carrera profesional hasta llegar al punto en el que estás ahora. A ver, yo en realidad llegué hace mucho tiempo a primaria prácticamente, a EGB se llamaba entonces, ¿no? Que soy tan mayor. Y bueno, acabé estudiando medicina porque en realidad yo me quería dedicar a la bioquímica, a la biología molecular, la genética, estas cosas. Pero luego hice medicina clínica y me especialicé en medicina interna, que me dedicaba a infecciosa. ¿Pero estudiaste en España? Sí, en Murcia, en la Universidad de Murcia. Era una facultad, era la antigua licenciatura, porque de hecho yo soy licenciada en medicina y cirugía. Y lo de cirugía no lo ponía, pero vamos, yo no me imagino un licenciado en medicina y cirugía operando nada, sino el cirujano, obviamente, ¿no? Y nada, cogí medicina interna y me dedicaba sobre todo a infecciosas. Las infecciosas son los bichos malos, o sea, es en lo que yo creo que todavía la mayoría de la gente sigue pensando si dices virus, bacterias, hongos, etcétera, pues piensas en eso, en las enfermedades infecciosas. Y luego fue a raíz, porque ya sabéis que en medicina ahora ya se está empezando quizás en algunas carreras, en algunas facultades a ver algo de nutrición, pero en mi época lo poco que te contaban en pediatría sobre los niños, ¿verdad? Muy poca cosa. Pues no sabía nada de nutrición. O sea, pensad que en medicina interna sí que, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, hipertensión y tal, sí que se decía que a los pacientes había que decirles que quitaran la sal, que quitaran las grasas y tal, pero no teníamos conocimiento de nutrición. Pero yo me empecé a interesar por ello a partir de después de acabar la especialidad y ver que realmente la alimentación era importante en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Y no teníamos nutricionistas tampoco en el hospital. Entonces empecé a interesarme, a estudiar un poco por mi cuenta y después de muchos requiebros por ese camino, pues viendo un poco cómo afecta la alimentación y la nutrición en la salud y en la enfermedad, acabé llegando a estudiar también la microbiota, que es como el lado positivo, digamos, de los microorganismos, ¿no? Entonces ha sido un largo camino, porque yo tengo ya muchos años detrás de experiencia clínica y de estudios, ¿no? Y bueno, pues en ese camino estamos. Espero que no me aburra de esto porque en la medicina ya me estaban aburriendo algunas cosas. Mi pregunta es, ¿cómo llegas antes de eso de Finlandia a España? ¿Por qué vienes a España? Bueno, esto fue una decisión familiar. Mi padre se prejubiló y bueno, dijo, yo me quiero ir a España con la jubilación. Y no, a mí no me preguntaron, ¿vale? Fue daño colateral, ¿no? En ese momento no me... Bueno, pues fue así, una cosa familiar, no fue una cosa que yo decidiera. Después, obviamente, yo me podría haber marchado a Finlandia, por ejemplo, para ir a estudiar la carrera, o después para hacer la especialidad, o después de la especialidad, o en cualquier momento. Pero ya, ahora que ya tengo familia propia aquí, pues ya es más complicado. Pero, oye, si nos hacen refugiados climáticos, quizás en el futuro no lo descarto. ¿Y si querías dedicarte a la bioquímica? ¿Por qué de repente entras a medicina? Porque en mi época no existía porque ahora ya hay un montón de carreras muy chulas. Tienes biotecnología, tienes bioquímica, biomedicina, hay como nutrición, que entonces tampoco existía como carrera. Hay muchas carreras que en aquel entonces no existía. Tenías biología, química, medicina y, bueno, un poco más, ¿no? De este ámbito, bueno, aparte de las otras sanitarias, ¿no? Enfermería, fisioterapia y tal. Odontología más o menos acababa de empezar también, antes tenía que estudiar medicina los odontólogos. Entonces yo tenía que hacer 3 años de una carrera como biología o medicina para después cambiarme al segundo ciclo que era de bioquímica. Y dije, bueno, pues me meto a medicina y después ya me cambio después de tercero, pero bueno, me gustaron las prácticas en el hospital y ya me quedé. Y sí, bueno, me gustó porque yo quería hacer laboratorio, investigación y eso. Pero me gustó la práctica clínica y dije, bueno, pues ya investigo por otra vía, ¿no?
Sí. Luego en la carrera profesional empezaste en hospitales públicos y luego hay un momento en el que te cambias, he entendido que te cambias a la privada y empiezas a hacer como otro tipo de medicina. Bueno, yo he estado siempre en la Comunidad de Madrid, salvo 3 días que estuve en Torrevieja para ver un tema de un programa informático. He trabajado en 9 hospitales de la Comunidad de Madrid, siempre públicos. Y realmente no fue hasta hace relativamente poco que me pedí una excedencia, en el 2019, pedí una excedencia de la sanidad pública. Es verdad que por el COVID me reincorporé pues al hospital, a Vallecas, y también fui a IFEMA, pero después de más de medio año allí dije, bueno, esto es muy largo. Tampoco, bueno, y ahora además el sistema sanitario está incluso peor que prácticamente al inicio de la pandemia, ¿no? Y dije, esto va para muy largo, aquí tampoco arreglo nada. Lo de la microbiota, también introducirlo es como complicado, ¿no? Y entonces retomé la excedencia. Yo en realidad la práctica clínica privada actualmente hago muy poca. Hago las revisiones de mis pacientes en seguimiento. Y esto toda la gente que hace una consulta, vamos a decir, más integrativa, con más tiempo, teniendo en cuenta todo el estilo de vida, incluso aspectos psicoemocionales, etcétera, pues necesitas consultas muy largas. Entonces, una vez que tienes un pool de pacientes en seguimiento, coger pacientes nuevos, a mí por lo menos no me da la agenda. Porque, claro, si coges un paciente, pero luego dices, pues chico, hasta dentro de 6 meses no te puedo revisar, y por eso no cojo muchos pacientes nuevos. Claro, ahora voy a decir, alguno cojo. Pero hace poco en Slow alguien nos puso un comentario, pues como no cojáis pacientes no vais a aprender. A ver, yo tengo mis pacientes en seguimiento y cojo algún paciente nuevo, pero piensa que a mí me escriben, yo puedo recibir decenas, más de un centenar de correos a la semana de gente pidiendo consulta. Sí, que no es Puedo atender. Entonces, ¿a quién alguna vez le paso? Pues eso es un criterio mío propio que no voy a desvelar aquí porque claro, se me echa. No, pero también sí que es cierto que estamos acostumbrados un poco en el tema sanitario que vas al médico, una consulta de 10 minutos, todo arreglado, todo solucionado, te mandan a casa, tómate esto y ya está. Y como que la gente tiene la costumbre de que todas las personas trabajan igual. No van a dedicarle más tiempo a un paciente u otro, todos los médicos trabajan en plan, por así decirlo, 10 minutos siguiente, despachando. Y hay gente que a lo mejor, en el momento que una persona, un médico le dice, no, tengo el cupo lleno, cuando lo tenga abierto te puedo hablar o seleccionaré yo el candidato, como que les puede llegar a molestar y hace comentarios de, entonces no vais a aprender, no sé qué. Bueno, a lo mejor voy a aprender más porque voy a poder dedicarle más tiempo a una persona y sacar más algo en contexto que si solo tengo 10 minutos cada 6 meses. Claro, y luego, ¿sabes qué pasa también? Que hacer de todo, o sea, pensemos, no hay que hacer asistencia, investigación, docencia, estudiar, porque para hacer todo eso también tienes que estudiar mucho y ese tiempo nadie te lo, en fin, no te paga, es más, pagas tú por estudiar. Luego la divulgación, que vosotros ya sabéis lo que es, la divulgación tampoco tiene un retorno inmediato y aquí hablo de dinero, quiero decir, al final comer tenemos que comer todos y yo le dedico muchas horas a la divulgación y de allí a que eso te permita vivir también, entonces, claro, te cuesta pasta a todos. Claro, te cuesta dinero, entonces hacerlo todo y hacerlo todo con calidad, pues tampoco te da la vida para todos. Si además quieres tener algo de tiempo libre, que yo, por ejemplo, este último par de meses no voy, pero metafóricamente cuando dicen que estás de los pelos y el emoji este que te flota la cabeza, porque cuando eres autónomo y trabajas desde casa, fundamentalmente el trabajo se expande hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, en el futuro a ver si consigo de alguna manera conseguir hacer más consulta presencial otra vez, porque la online no me gusta nada. No llena, la falta de contacto con el paciente se nota, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, pero por otro, es verdad que muchos de mis pacientes no son de Madrid, ¿vale? Pero por otro lado, porque yo la gestiono muy mal. Entonces te pasa que pasas una consulta, a lo mejor recibes muchos mensajes y entre medias de una consulta. Un día me encontré con que vi una paciente y fíjate, o sea, como una gestión pésima. O sea, esto para la gente que haga consulta, que vea, que primero aprenda a gestionar la consulta, porque yo no la aprendí porque vengo a la pública y también lo de cobrar como que me costaba más, ¿no? Le pasó una consulta a una paciente y luego me mandaba mensaje, yo le contestaba, me mandaba, le contestaba.
Un día me la encontré en un grupo de Facebook diciendo, pues sí, yo me pasé consulta con la doctora Arponen, pero bueno, tampoco estoy bien del todo. Y luego pensé, pero si la he visto una vez, y luego miré y digo, jolín, ¿está contestando de gratis mensajes durante 14 meses? Y dije, yo soy lerda. Y luego encima dice que, digo, hombre, entonces ahí dije, mal, o sea, mis pacientes los mantengo, los que tengo en revisión, y siempre los ofrezco, te doy el alta, no quiere, pero querría, si hago algo, va a ser presencial, no voy a hacer online. Sí. ¿Y en qué momento cambias tu forma de hacer medicina? Porque eres muy crítica con la medicina farmacocentrista, pero entiendo que la has mamado. Claro. Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión? O sea, ¿en qué momento dices, oye, por aquí nos vamos todos a...? Pues es un proceso gradual. Si tuviera que decir que hubo un día que dije aquí hay algo más, no, es muy gradual, ¿no? Ya digo que en el momento en el que una persona cercana tiene un problema de salud importante, era más joven, tenía limitación por eso, este dolor, estaba tomando 5 fármacos y no estaba mejor. O sea, dices, pues no sé, ya le proponían biológicos, farmacobiológicos, que digo, bueno, pues si otro no le ha servido, a ver esto, pero no tenía mucha pinta, ¿no? Y dije, y al encontrar que, en este caso, a través de las enseñanzas de Señalé, una dieta baja en almidón podía tener cierto sustrato en las espondiloartropatías, dices, pues vamos a probar. Y ella hizo un cambio de alimentación, venía de una pauta, bueno, una dieta, no recuerdo si era vegetariana o vegana, mal ejecutada, que no digo que eso fuera la causa, o sea, no fue porque fuera vegetariana o vegana, sino porque estaba mal planificada. No, todo suma. Y descubrimos que, bueno, pues que con las enseñanzas de Señalé, de la alimentación de la tercera medicina, pues ella se podía beneficiar de una dieta sin almidón, en este caso. Venía, bueno, pues venía de todo un proceso complejo de diagnóstico, de todos los fármacos, lo mejoraba y cambió la alimentación. Y empezó a mejorar hasta el punto de llegar a dejar los fármacos, todos ellos, y a día de hoy de hecho no toma fármacos. Hay días que está mejor, días que está peor, pero ya no necesita esos fármacos. Y a partir de ahí, de esto estoy hablando del 2008. Empecé o sea, hacía 14 años, ahí empecé a ver cosas sobre la alimentación. En Finlandia ya se hablaba sobre las dietas, bueno, pues con orientaciones ya podían ser paleo, low carb, cetogénica desde hacía muchos años, no tanto en términos más oficiales de salud como pues en grupos de pacientes y algún otro profesional. Y entonces empecé a interesarme por esa vía, empecé con el tema de la importancia de la alimentación y dije, esto no me lo han contado, empecé a estudiar cosas por mi cuenta. Yo entonces empecé a buscar formaciones. El decir, oye, pues ¿qué podría estudiar? Y me interesaba el tema medicina integrativa, funcional, pero en ese momento tampoco había ninguna formación que a mí me convenciera mucho, eran todo más de, bueno, formaciones que no tenían a lo mejor tanto, bueno, mucha evidencia científica quizá, ¿no? Y empecé a estudiar por mi cuenta. Y a partir de ahí ya fue ese proceso progresivo de ver la importancia de todo lo que es el estilo de vida. Estados Unidos hablan de lifestyle medicine, por ejemplo, de medicina funcional. Y fue un proceso muy progresivo. Yo los fármacos, cuando hablo de medicina farmacocentrista, yo no digo que los fármacos no haya que usarlos, porque hay fármacos magníficos. Y si uno tiene una neumonía, yo no le diría, bueno, esto es el antibiótico, tómatelo. La tuberculosis, que ha matado a millones de personas. O el VIH, la hepatitis C, que es a lo que más me he dedicado. La malaria mata a porrón de gente en el mundo, 1,5 millones de personas, 2 millones, sobre todo niños pequeños. Eso con fármacos se soluciona. Entonces los fármacos están fenomenal y menos mal que existen. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Hay un abuso, ¿no? Bueno, lo que es que hay como una tendencia a simplificar mucho. Tengo este síntoma, doy tal fármaco. Tengo esta enfermedad, doy tal fármaco. Cuando realmente eso debería ser lo último y lo complementario. A veces es lo primero. Si uno te llega a urgencias, un ataque de asma, ponle o con una sepsis o lo que sea, fármacos. Y luego ya con tiempo, o sea, la urgencia no es el momento para empezar con otro rollo. Si es un VIH o una hepatitis C, también los fármacos desde el inicio. Un infarto, pues le abrirá la arteria y le colocará los fármacos. Pero aparte de eso, te tendrás que sentar y ver pues cómo come, cómo duerme, qué come, en qué trabaja, si hace ejercicio, aspectos psicoemocionales y hacer toda esa valoración. ¿Quién tiene que saber hacer todo eso? Pues debería haber una asignatura o
unos contenidos transversales en medicina y en todas las carreras de la ciencia de la salud sobre esto. Porque yo considero que probablemente lo que es la medicina, el estilo de vida, las intervenciones en el estilo de vida, no pertenecen a un colectivo profesional exclusivo, ¿no? Deberíamos todos tener conocimiento sobre ello, ¿no? Y poder dar ese consejo, ¿no? Y aparte de que luego, por supuesto, la alimentación. Para mí la nutrición la debe hacer el profesional de la nutrición. El ejercicio físico, el profesional del ejercicio físico, pero eso no quiere decir que yo como médico no le pueda decir, oye, pues tendrías que comer de esta manera y si necesita una pauta más específica, personalizada, pues a lo mejor ya tiene que ir con el nutricionista, ¿no? Bueno, vivimos en un momento donde parece que además está todo muy polarizado, ¿no? Y hay gente, también pacientes, que cuando tienen un problema, como que viven como un fracaso el hecho de tener que tomar un fármaco. Y tampoco es eso. A mí ahí hay una cosa que me gusta mucho y es que hablas del tipo de paciente y me parece guay como verlo desde ese punto de vista porque evidentemente la medicina está sufriendo ya un cambio que es muy incipiente y yo creo que vosotras sois pioneras, hablo de vosotras, Olaya, tú, en fin, tu círculo, vaya. Pero también el paciente tiene que acompañar ese cambio. Y me gusta mucho una clasificación que haces tú, que es como el tipo de paciente y el punto hasta el que puede llegar. Uh-huh. ¿Qué tipo de paciente hay que ser? ¿Cómo tú cuando vayas a una consulta, cómo te tienes que comportar? No por una urgencia, algo grave y agudo, sino un paciente crónico con una enfermedad crónica. ¿Cómo te gustaría o qué tipo de pacientes son aquellos que tú escoges de, ok, solo veo a uno? Pues entiendo que escoges el buen paciente. ¿Cómo es ese sesgo? Pues el mejor paciente es el que clásicamente quizás se podría definir como el paciente incómodo. Bueno, incómodo, ¿qué quiere decir con esto? Si a mí me llega un paciente y me dice, que me ha pasado muchas veces, yo he aprendido mucho con los pacientes, oye, pues yo he leído que X cosa, que puede ser desde, o sea, puede ser a veces cosas muy variadas. Sí. Desde que en el momento que te lo dice, yo pienso, digo, bueno, eso no, hasta que digo, pues qué interesante, ¿no? Y que sean cosas además que a lo mejor que yo no las sé, pues si yo no me lo sé mejor, porque así aprendo más, ¿no? Pero claro, ese paciente puede ser muy incómodo. Está la típica frase esta de decir a la gente, no busquéis en Google. Hombre, pues precisamente quizás no hay que buscar en Google porque además sabemos que los buscadores, o sea, no buscas lo que tú quieres encontrar, sino lo que te quieren mostrar. Sí, es cierto. O sea, no encuentras lo que tú quieres, lo que necesitas, sino que te van a mostrar una serie de cosas y si alguien hace la prueba entre Google y DuckDuckGo, por ejemplo, no salen las mismas cosas, ¿no? Entonces, el paciente ideal es el paciente que diga, oye, tengo un problema de salud, yo no soy profesional, yo no me lo puedo solucionar. Voy a buscar una guía para que me ayude y que juntos vayamos en ese camino de intentar mejorar al máximo posible. ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar? Que se implique, ¿no? Claro, que diga, ¿qué puedo hacer yo? Y que no sea, me pasa esto, arréglamelo. ¿Qué pastilla me puedo tomar? Que lo buscan todo simplificado y masticado. Claro, pero sí, si tienes una apendicitis, oye, tengo una apendicitis, eso, arréglamelo. Es totalmente distinto. Pero claro. Sí que es cierto que hay gente que habla del problema de, me pasa esto, voy al médico y tengo que salir de allí con la solución. Que la solución, la solución tiene que ser una pastillita que no se suponga mucho esfuerzo, ni que me lleve mucho tiempo, ni que no robe ni un minuto de mi día, ¿sabes? Claro, ¿cuál es el problema? Que lo que no puede ser es que luego haya gente que diga, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, ¿cómo puedo comer yo para estar mejor? Y que la respuesta sea, eso da igual, no te preocupes, come de todo, que eso no influye. Que es, por ejemplo, en particular, es muy curioso, pero esto se lo he escuchado mucho a pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. ¡Buah! Estaba pensando justo en una paciente que conozco, de una mujer con colitis ulcerosa, que además se infectó con Clostridium difficile, estuvo ingresada 1 mes y medio en el hospital, me dejó todos los informes en plan de creo que hay algo aquí que no está yendo bien. Informe de alta, dieta variada y en un post-it pegado, vete a la farmacia y compra un probiótico. Claro. Y ya está, ya su problema arreglado, ¿verdad? Ya está. Dios Cristo, pero alimentación variada. O sea, quiero decir, una mujer que no tiene ninguna formación específica en sanidad ni en otro campo tampoco. Tío, guíala. O sea,
nutrición Sí. variada y vete a la farmacia Claro. lo que te tiren a la cara. Claro, ¿de dónde está la responsabilidad de eso? Para mí esto, los médicos probablemente de manera general no deben hacerlo, porque si no tienen la formación, ¿cómo lo vas a hacer? Tampoco hay tiempo, ahora mismo estamos en un momento complicado y en los tiempos que tienen médicos tanto en atención primaria como en hospitalaria no dan para eso. Entonces, es que para mí la solución es tan obvia y tan clara que además ahorra dinero a la sanidad pública y además no tarda mucho en que se produzca ese ahorro de dinero, son algunos años. Quizá en la perspectiva electoral de cada 4 años no les compensa, pero hay estudios que demuestran que si tú metes profesionales de la nutrición, vas a ahorrar pasta. Ese estudio lo he visto yo aquí en Hay varios. En Holanda lo he visto, y en Sí. Holanda sí que es cierto que estaban como muy involucrados en el tema de nutrición también, porque sí que vieron que el problema de, por ejemplo, la obesidad y enfermedades relacionadas con la obesidad estaba convirtiéndose en un problema y costaba un dinero al Estado que era bastante elevado. Hicieron la prueba de meter más profesionales, por ejemplo, en la alimentación en los hospitales, más formación en institutos y colegios sobre alimentación y este tipo de cosas, y el presupuesto para sanidad de ese tipo de enfermedades y patologías se redujo una barbaridad. O sea, Claro, entonces yo digo, o sea, esto lo sabemos mucha gente. Y yo me pregunto, ¿por qué los que están ahí arriba, que al final son los políticos, que nosotros les pagamos, quiero decir, deberían estar trabajando para nosotros, además están aquí cerca, sí, están por ahí atrás. Entonces, ¿por qué cuando esto es tan obvio y además supondría un ahorro de dinero que se podría dedicar a que una vez que probablemente, o sea, entre nutricionistas y psicólogos sí, es igual de urgente? Y luego está el tema de la actividad física. Entonces, cuando ya vayas ahorrando dinero, vas metiendo más de los otros profesionales, porque yo siempre lo digo, el médico debería ser el último al que llegas. Si vas a urgencias, el primero, probablemente sí. Y si tienes una cosa gorda, pues también, yo qué sé. Y siempre pongo VIH, hepatitis C, porque es que ahí es verdad que es una cosa especializada a ciertas enfermedades, pero en la inmensa mayoría de los problemas derivados de nuestro estilo de vida, que son lo que has comentado, obesidad, diabetes tipo 2, la lumbalgia, que es una cosa que genera muchísimo gasto. sí. Baja. Por ejemplo, está súper normalizado el tener dolores en la espalda con 30 años o menos. Sí. Entonces, ¿por qué no se hace? O sea, yo, a veces ¿sabéis cuando dicen aquello de si puedes atribuir a la ignorancia algo, no lo atribuyas a la maldad? Yo a veces no sé en qué pensar. A ver, yo creo que los tiros van muy por lo que tú has comentado de si no me da tiempo a hacer una legislatura, no vale la pena porque no me voy a poder poner la medalla. Claro, no se va a ver lo que yo he cambiado ha surtido efecto. Entonces, como no puedo demostrarlo en mis 4 años de candidatura, pasando. Decisión política 100%. Es una pena. Sí. Porque, a ver, yo esto lo digo por lo siguiente, porque hay mucha gente que puede ir al nutricionista, puede ir al psicólogo, se puede coger un entrenador personal o ir al gimnasio. Hay gente que puede ir al dentista, pero lo cierto es que precisamente la gente que más necesitaría todos esos servicios son los que no se lo pueden permitir. Sí. Entonces, ahí hay un tema de desigualdad que si no se soluciona, ya estamos teniendo un problema importante de acceso a la sanidad pública y cada vez va a ir a peor. Sí, de hecho hay estudios y se ha demostrado, se ha visto en la tele también, que es cuanto más bajo te vas a la renta per cápita de la propia Comunidad de Madrid, más casos se dan de enfermedades, obesidad, diabetes tipo 2. Hay una cosa... Perdón, voy a cambiar de tema, si no os importa. No. Sí. Hay una cosa que me gusta mucho que comentas en tu primer libro y es, no le dices con esas palabras, pero bueno, parafraseando, que una persona que no tiene un propósito de vida roza la enfermedad. Sí, esto es obviamente difícil de mostrar de manera científica, pero sí que se habla de... El ser humano es un animal social, por un lado. Y también el ser humano, desde que tenemos intelecto y conciencia de nosotros mismos, también hay evidencia de que tenemos ideologías y creencias y al final quizás ese propósito vital antiguamente, cuando la gente vivía una vida más sencilla, que era básicamente
vivir con las estaciones, dedicarse a lo que se tuviera que dedicar, pues a la caza o recolección, luego a la agricultura. Tampoco a lo mejor se planteaban mucho estas cuestiones porque, bueno, la vida era lo que era y ya está. Luego había obviamente gente que se dedicaba más a filosofar, ¿no? También es verdad que dicen que no puedo mangiare primo mangiare y luego filosofar, ¿no? O sea, primero pues la supervivencia y luego filosofar. Pero lo cierto es que ahora vivimos en una época en la que ya no, lo que es la religión y lo que son las ideologías en general parece que un poco se han perdido también. Y muchas veces mucha gente tiene una pérdida del sentido de la vida, ¿no? Sí. Y muchas veces no es quizá tanto un propósito como el decir, ¿y qué hago aquí? ¿Y dónde estoy? Porque... Es súper común eso hoy en día, claro. La gente que no sabe qué hacer. O sea, sí, tengo, por ejemplo, en nuestro círculo de la edad, los millennials sobre todo, se encuentran en un momento de ¿qué hago? Claro, entonces esa pérdida del sentido de la vida y el no tener un propósito claro, de hecho, una frase que lo leí hace poco dice, el propósito de la vida es una vida con propósito. Y de hecho, hay quien considera que el propósito vital siempre va a tener que ser un propósito de servir a los demás, porque el ser humano solo pues no le va bien, ¿no? Y efectivamente, la gente que no tiene un propósito vital, que tiene esa falta de sentido de la vida, genera una angustia existencial, si lo quieres llamar, y va muy mal para la salud. Sí, acaba comiendo a la gente por dentro eso. Sí. Y luego salen, pues, cualquier tipo de cosa que puede ser relacionada con, no, te ha salido una pena, cualquier detallito, cualquier problema de salud, que si no hubieses tenido no te hubieses encontrado en ese estatus mental o ese problema que hubieses estado arrastrando durante tanto tiempo, seguramente no hubiese aparecido ese problema, ¿sabes? Claro, fíjate, yo esto se lo suelo preguntar a los pacientes, un poco cuál es su propósito, y hay a veces alguna vez paciente que lleva mucho tiempo muy mal y que dicen, pues mi propósito es curarme o mejorar mi salud, y yo pienso, digo, hostia, perdón, eso es un poco chungo, porque claro, si tu propósito es curarte, pues es que ese propósito se te puede hacer infinito y a veces vives yo he visto mucha gente que vive, que yo lo entiendo, que cuando estás mal y eso, y sobre todo eres joven y el estar mal te limita tu vida, que puedas estar muy centrado en tu patología, pero entonces acabas obsesionado y vives el día a día centrado en tu patología y todo gira alrededor de eso. Las cuentas que sigues de Instagram, lo que cocinas, si te mueves así o asado, acaba todo girando en torno a la patología y a su solución. Y aquí es verdad que, fíjate, la medicina farmacocentrista al final, pues te acuerdas pues, en el momento que está mal y cuando te tomas la pastilla. Pero es verdad que la medicina del estilo de vida a veces podemos irnos al extremo, y me incluyo porque me pasa a nivel personal, de cuando quieres hacer tu vida súper saludable para estar bien de lo que te pasa, que a mí me pasó de estar un año, yo tengo dolor práctico, bueno, dolor crónico no diría, pero sí dolor casi todos los días de alguna cosa, ¿no? Por X patología, ¿no? Sí. Entonces, y es verdad que cuando te llegas a obsesionar mucho, todo lo que haces va un poco dirigido a pues me tengo que ir a dormir a tal hora y ahora me tengo que levantar así, tengo que beberme no sé cuándo, pues ahora tengo que hacer el ayuno y no puedo tomarme no sé qué, y ahora los sitting breaks los tengo que hacer sí o sí cada media hora, que está muy bien todo, pero el momento en el que la vida saludable se llega a convertir en una obsesión inflexible, no me queda muy claro a veces dónde está el punto de lo saludable y cuándo te llegas a hacer demasiado inadaptado. No sé si me estoy explicando. Sí, es complicado. Al final no puedes alterar tu estilo de vida y todo lo que gira en torno a tu vida gira en torno a intentar estar bien, ¿sabes? Sí. Y al final, sí, estás solucionando que te encuentras mejor, pero estás provocando que estás cambiando todo lo que te rodea y al final está todo girando en torno a ese problema. Sí. Fíjate, hace poco tuve ocasión de conversar de una charla sobre microbiota en un hospital y había también un psiquiatra y este psiquiatra le manda muchos casos muy complicados de gente que no tiene un claro diagnóstico muchas veces psiquiátrico, pero que tiene, por ejemplo, problemas digestivos funcionales, pero funcionales de verdad, es decir, que parece que no es tanto ni SIBO ni una celiaquía, bueno, que está todo más o menos apañado y siguen con mucho problema. Y a lo mejor están tomando fármacos, están tomando un montón de suplementos, están tomando un montón de cosas,
probióticos también, de todo. Y vigilando lo que comen. Y entonces dijo el psiquiatra, pues yo cuando me llegan les quito todo. Todo. Y claro, decía otra compañera que era digestivo, oye, pero eso, la vitamina D no se la quites. Dice, no, le quito todo. Porque lo primero que le quiero quitar es la conciencia de enfermedad. Y le quitaba también los psicofármacos, la benzodiazepina con cuidado y los antidepresivos con cuidado. Dice, le quito todo porque si te llega alguien tomando no sé cuántos fármacos y no sé cuántos suplementos, aunque sean suplementos, para tu cerebro ya es que como estoy enfermo me tengo que tomar esto. Sí. Y entonces le quito todo, vale, que en algún momento tendrá que volver a tomar las vitaminas si tiene déficit, pero que le quitaba todo para empezar a trabajar esa cosa de girar su vida en torno a la conciencia de enfermedad. Bueno, el psiquiatra lo puede hacer, o sea, los psicofármacos pues hay que saber cuándo quitarlos y quién los quita, y los suplementos, pues oye, si tienes un déficit de magnesio o de vitamina D importante, yo personalmente no lo quitaría. Quiero decir, le explicaría, mira, esto tal. Pero me pareció, y es verdad que a mí a veces, cuando veía más primeras consultas, y cuando te llega un paciente que ha pasado por 10 sitios y no ha mejorado, digo, mira, y te viene buscando suplemento mágico, yo sé que no se lo voy a encontrar, y además viene tomando un montón de cosas, a mí siempre me pide el cuerpo quitarle todo. Sí, una terapia de choque. Sí, porque digo, es que si es lo que hay claro, de todo. Si toma tanta cosa y no está mejor, pues es que eso no, por ahí no van los tiros, ¿no? Funcionando, pues corta, vamos a buscar otro lado. Así es. Igual eso es como muy personal, si me meto donde no me llaman, cortamos, pero ¿cuál piensas que es tu propósito? ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Qué esperas del futuro? No sé. Bueno, alguna vez lo he dicho, pero o sea, a nivel más de inquietud personal interior, es como muy raro decirlo esto, ¿no? Pero es como encontrar como la verdad con V. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues encontrar como, no sé, como una especie de sentido cósmico, universal en la existencia. Es un poco complicado. Esos son a veces ramalazos de claridad mental extrema que se llegan a tener, que tuve esa sensación una vez haciendo un taller con Luke Wills de las respiraciones del Wim Hof en grupo ahí. Sí. Que entras en un estado de conciencia alterado sin haber tomado sustancias ni psicotrópicas, ni alcohol, ni nada. Entonces es como esa sensación, digamos, de conexión, pues llegar lo máximo que pueda a ese estado y poder vivirlo incluso en el día a día, que lo veo muy complicado, ¿no? Pero luego a un nivel más, digamos, terrenal o que tiene más sentido, a mí lo que es el ayudar en general a la gente a estar mejor, enseñar a otras personas cosas que yo he aprendido y que me parecen útiles para estar mejor, pues se podría decir que es un propósito. Luego, realmente, a mí me gusta mucho escribir, pero bueno, no sé, realmente escribir es más como un instrumento con el que alcanzar tu propósito, más que el propósito en sí, ¿no? Es un poco difuso, pero es verdad que yo con lo que más disfruto, que es quizás, porque luego hay cosas que se te pueden dar bien y que además son útiles, pero no necesariamente es con lo que más coherencia sientes, ¿no? Entonces es verdad que a mí no se me da mal pasar la consulta y también ayuda a gente, pero a mí me gasta muchísima energía, ¿no? Entonces a mí me da mucha más satisfacción hacer los libros, hacer docencia, hacer divulgación, hablando así, bueno, ya sea en podcast, en entrevistas o de forma presencial a gente. Siento mayor coherencia. Cuando estoy pasando consulta, estoy bien con un paciente, también me siento bien en el momento, pero antes y después lo paso muy mal porque me genera mucha, no sé, me gasta mucha energía. Sí. Y entrando un poco en materia, sobre todo por el tema de microbiota, ¿por qué es tan importante y qué le podríamos decir a la gente que no sabe mucho sobre el tema, que de verdad es algo que debe de tener en cuenta y es importante? O sea, algo que es esencial. Sí, la microbiota, fíjate, de la microbiota o lo que es la flora que se decía antes, ¿no? Los naturópatas vienen hablando desde hace mucho tiempo y es en realidad gracias a las publicaciones científicas en los últimos años que se ha visto lo importante que es. Es decir, pensemos que ahora vamos por unos 130.000 artículos sobre microbiota en PubMed y unos 25.000 son del año pasado y este año se superarán.
Y todos esos microorganismos que tenemos en el cuerpo, en el intestino, en la boca, en la piel, en todas partes, no solo bacterias, también virus, protozoos y hongos, pensemos que son millones de genes que están cumpliendo funciones que nosotros no podemos llevar a cabo con nuestros 22.000 genes. Por ejemplo, nos defienden de microorganismos patógenos. Por ejemplo, con el COVID se ha visto que según tengas la microbiota de la nariz o de la boca, te puede influir en cómo vas a estar del COVID luego. Y luego la microbiota intestinal obviamente te ayuda a hacer la digestión, por ejemplo. Hay una bacteria única, una especie de un bacteroides, que puede descomponer más de 200 tipos de carbohidratos que nosotros no podemos. Los polifenoles, todo esto que viene, o los polifenoles, otras sustancias beneficiosas de los alimentos, lo típico, el resveratrol, por ejemplo, el licopeno, todo esto que es beneficioso para nosotros, lo absorbemos un 5%. Realmente el resto lo va a modular la microbiota, lo va a procesar la microbiota y nos va a dar también otros compuestos, ¿no? Y luego para tener la barrera íntegra, para tener una buena barrera mucosa, oral o intestinal, también es importante la microbiota y por supuesto porque se comunica con el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué sucede? Que igual que hay una pérdida de diversidad en el planeta de formas de vida, tanto animales como vegetales, y setas, también tenemos una pérdida de diversidad de microorganismos en la especie humana, tanto individualmente como por generaciones. Y aquí, en nuestro medio, sabemos que tenemos pérdida de diversidad si nos comparamos con los cazadores-recolectores de cualquier parte del planeta. Y esa pérdida de diversidad nos dicen que participa en que ahora tengamos muchas patologías crónicas, muchas enfermedades crónicas que son las que sufrimos en nuestra sociedad. No morimos tanto de infecciones, algunas veces sí, sobre todo en edades extremas de la vida, pero sí que tenemos mogollón de enfermedades crónicas y cada vez más jóvenes y que nos quitan a lo mejor no cantidad de vida, porque la medicina no la puede ir apañando, pero sí nos quita mucha calidad de vida, ¿no? Entonces, lo que nos hacemos a nosotros mismos se lo estamos haciendo a la microbiota y sabemos que si modulamos esa microbiota de forma adecuada vamos a poder mejorar las patologías, ¿no? Y sobre todo es la pérdida de diversidad, ¿eh? Ese es uno de los problemas. Hicimos una entrevista, la primera entrevista que hicimos a JM Mulet, le dijimos que estábamos como en trámites de intentar que vinieras a darnos una entrevista y le preguntamos si quería dejarte alguna pregunta y así. Y entonces él nos dijo, aquí en internet, no puedo poner el vídeo, pero bueno, en resumidas cuentas nos dijo como que él pensaba que la microbiota se estaba sobreestimando y que se le estaban atribuyendo como... Sí, como que los estudios que estaban viéndose hoy en día, que seguramente dentro de unos pocos años algo así, no sirviesen. Dentro de 10 años se va a descubrir que la microbiota no es para tanto. Bueno, al final, mira, dice Taleb, Nassim Taleb, en el Cisne Negro, cuenta que los seres humanos somos muy malos haciendo predicciones, ¿no? Entonces, además somos muy malos haciendo predicciones y tendemos muchas veces a sobreestimar nuestros conocimientos. Yo como en realidad parto de la base de que cuanto más estudio menos sé, entonces también me gusta ser prudente en opinar y en hacer predicciones. Yo no sé lo que va a pasar en los próximos años. Yo lo que sí que considero es que sobre la microbiota en realidad nos falta muchísimo por saber y que probablemente conforme vayamos conociendo más y tengamos mejores herramientas de estudio, sobre todo desde el punto de vista de la metabolómica, es decir, de investigar las sustancias que fabrica esa microbiota, ¿verdad? Nos encontraremos con cosas cada vez más sorprendentes. Por poner un par de ejemplos, y esto ya no es metabolómica, por ejemplo los virus. Que realmente más que de la microbiota forman parte del microbioma, porque la microbiota estamos hablando de seres vivos y los virus no están vivos, pero aparte de los virus también hay viriones y viroides, y luego están los virus bacteriófagos. Y sobre toda esta parte del viroma, sobre los virus que tenemos, pensad que en la boca, por ejemplo, podemos tener de 350, 300 bacterias diferentes, pero podemos tener como 2000 virus. No sabemos mucho sobre su significado. Y en el intestino también tenemos virus, y los virus interaccionan con nuestras células, pero también con las bacterias y con los hongos, y posiblemente de hecho tenga más efecto en nuestra salud por cómo interaccionan con las otras comunidades que por lo que nos hagan o nos dejan de hacer a nosotros. Entonces, claro, si sabemos que están ahí, pero no sabemos bien las correlaciones, pues quizá nos encontremos
cosas a veces sorprendentes, ¿no? Porque, por ejemplo, de la espondilopatía que hablábamos, sabemos que hay una relación etiopatogénica con la sepsis y la neumonía a través del HLA27 luego, ¿no? Probablemente vayamos encontrando cosas más sorprendentes. Y si hablamos de metabolómica, a través de la microbiota, el otro día estuve leyendo un estudio que decía que se puede llegar a fabricar como 50.000 metabolitos diferentes. Y luego hay cosas que a mí me explotan la cabeza cuando las estudias, como son las vesículas extracelulares. Por ejemplo, que las vesículas extracelulares son, pues tú tienes la célula, que puede ser la nuestra, puede ser una bacteria, entonces hace pequeñas, como pequeñas burbujitas rodeadas de membrana que dentro meten cosas, bueno, esto es volitivo, ¿no? Pero dentro hay cosas, puede haber fragmentos de péptidos, o puede haber que pueden señalizar al sistema inmunitario o a otras células, o puede haber fragmentos de material genético. Pues, por ejemplo, en un estudio se vio cómo la Akkermansia mucinífila, esto es en ratones, en animales, la Akkermansia mucinífila emite vesículas extracelulares que pueden irse a diferentes tipos de órganos y ejercer ahí labores de señalización. Yo si tuviera que mojarme y decir yo qué pienso que va a pasar en los próximos años, diría, pues bueno, a lo mejor me puedo equivocar, pero yo diría más que cada vez se investigará más, se aprenderá más, y cuando también la bioinformática evolucione y los que hacen ciencia básica, los que hacemos más las partes de las aplicaciones clínicas y todo el concepto de la ingeniería y cuando se habla de big data o machine learning, inteligencia artificial, etcétera, cuando todo eso que ya se está haciendo se combine además con nuestra propia genómica, con nuestra propia metabolómica, pues y por supuesto la epigenómica, que esto en España ya hay una empresa que ya mide la expresión del ARN en muestra de sangre, pues probablemente vayamos cada vez viendo más la importancia de la microbiota, no solo la intestinal, sino también la oral, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos, como yo sé poco y hay que estudiar mucho para saber más, ya veremos qué pasa, ¿no? Es cierto, yo por ejemplo cuando aprendiendo de microbiota te piensas que a lo mejor este es el campo entero que hay que aprender de microbiota, aprendes aquí y cuando ya estás aquí aprendiendo te das cuenta que es así. Sí. Y cuando sigues aprendiendo te das cuenta que no es así, sino que ahora es así el campo que tienes que aprender. Es como cada vez se va extendiendo y ampliando más y al final es lo que te llama a seguir aprendiendo, porque dices, joder, pensaba que sabía un 20% de todo lo que hay que saber y no sé ni un 2. Sí, así es, ni nada, porque es muy complicado y se publica mucho. A mí me gustaría preguntarte como por técnicas de dietas concretas. Te he oído hablar en algunos podcasts y así de algunas dietas, pero por ir centrando, dieta carnívora. Bueno, partiendo de la base de que obviamente yo no me considero desde luego profesional de nutrición, o sea, yo soy médico internista, aunque luego tengo un experto en nuestra área de nutrición y un máster en nutrición genómica de precisión. Entonces yo no pongo dietas. Considero que se debe dedicar, obviamente, los profesionales de la nutrición, pero, lógicamente, pues al final tengo, bueno, de lo que he leído, de experiencia clínica y los conocimientos, la dieta carnívora. A ver, desde un punto de vista conceptual, al final, partiendo de la base de que el ser humano es omnívoro y tenemos y eso nos viene muy bien, porque nos ha permitido adaptarnos a comer de todo y a poder subsistir con lo que tengamos en cada momento para comer. Entonces, y eso nos ha hecho una especie tan sumamente exitosa que para el planeta a lo mejor ha sido un poco catastrófico, que nos hayamos expandido por todas partes y es que no lo hemos comido todo también, ¿no? Entonces, sabemos que el ser humano se puede amoldar a una dieta mayormente de origen animal, como son, por ejemplo, esquimales, inuit y similares, y que nos podemos amoldar a una dieta predominantemente de origen vegetal, como puedan ser los quitaba, con una gran cantidad de carbohidratos. Ahora bien, si un esquimal está y, por ejemplo, está en Canadá y tiene bayas y setas, se las va a comer. No va a decir, no, es que yo soy carnívoro, ¿sabes? O sea, y el quitaba, si pues, se encuentra un pez, pues ya lo come, o un pájaro o lo que sea, se lo comerá, ¿no? Partiendo de esa base, luego cuando nos vamos a hablar de dietas, la cosa está en que luego normalmente las personas que son de una posición, vamos a decir, de dietética o de patrón de alimentación muy extrema, también tienen mucha ideología alrededor.
Y claro, entonces yo ahí separaría, ¿de qué estamos hablando? ¿De ideología? ¿Estamos hablando de nutrición y salud? ¿Estamos hablando de qué hablamos? ¿De alimentación? ¿De tus preferencias? Etcétera. La dieta carnívora, que hace poco me lo comentó una amiga que ha hecho dieta carnívora por periodos, que Paul Saladino hace poco dijo, Paul Saladino, máximo exponente, junto a, ¿cómo se llama el otro? Baker, creo que es, o bueno, no me acuerdo cómo se llama el otro, que es todavía más extremo. Paul Saladino dijo, he empezado a comer fruta porque con la dieta carnívora solo me quedaba corto de X cosas. Entonces, es verdad que hay personas que dicen, pues yo empecé a hacer la dieta carnívora y mejoré de mis problemas. Bueno, dieta carnívora que incluyen pescados, suelen incluir huevos y luego, según quien sea, a veces incluyen también lácteos crudos. Sería como una keto a lo bestia. Sería como una keto, sería más que dieta carnívora, sería dieta animal, digamos, en el sentido de que no come nada de origen vegetal. Entonces, hay personas que tienen una autoinmunidad y dicen que mejoran. Y digo, hombre, bueno, puedes comer casi cualquier cosa, pero a largo plazo yo lo veo como una opción para todo el mundo a largo plazo y que esa es la alimentación que le corresponde al ser humano. Pues habrá gente que le venga muy bien porque puedan tener polimorfismos genéticos, pero yo no lo, o sea, yo lo veo poco llevadero para mucha gente. Y yo, por ejemplo, a mí me dices eso y ya si la cetogénica me cuesta, esto es opinión. Luego hay personas pues, que dicen, pues yo lo he hecho y me va muy bien. Ya, pero es que normalmente el que lo ha hecho y no le ha ido bien, a lo mejor no te lo cuenta, hay un sesgo ahí, ¿no? Sí. Bueno. Yo creo que al final con el tema de dietas y nutrición nunca se puede individualizar y no, lo que te vale para uno no te vale para otro. Siempre hay que individualizar. Siempre hay que individualizar y lo que vale para A no vale para B. Yo decir que la dieta carnívora es la dieta ancestral del ser humano, a mí me parece una afirmación un poco heavy, ¿no? Sí. A mí, o sea, yo siempre pienso que no eres un león, déjate de... O sea, bueno, no sé. Sí. Yo tengo mi propia opinión. Hay un intermitente, ¿qué te parece? Es que no me gusta nada el término. Me parece un término muy desafortunado. En general ponemos nombres a cosas que quizás no hace falta ponerle nombre. Es como decir colecho. O sea, a ver, evolutivamente, si el bebé no dormía con su mamá, acababa mal. Si te vaya la prueba al lado, bueno, a lo mejor al día siguiente ya no había bebé, ¿no? Entonces, ayuno intermitente, pues cuando se pone de moda algo y hay un hype y se publica, que me parece fantástico que haya libros, parece que ya se está haciendo algo raro. Entonces, lo fisiológico para el ser humano es hacer un ayuno nocturno relativamente prolongado si lo comparamos a lo que muchas veces culturalmente se hace. Y ahora hablo de España. Aquí se cena muchas veces muy tarde. Entonces, si tú cenas a las 10, 11 de la noche y luego te tienes que levantar porque mucha gente tiene unos horarios nefastos y a las 6 estás desayunando o a las 7, pues es un ayuno nocturno demasiado corto. Entonces, si hiciéramos un ayuno nocturno fisiológico que va muy marcado con lo que deberían ser los horarios racionales de trabajo y con lo que es los horarios de la luz, no tendríamos necesidad de hablar de ayuno intermitente. Dicho esto, el ayuno intermitente como herramienta para muchas personas es fantástico para mejorar de muchos parámetros de salud. Pero no es una dieta, no es algo que se haya puesto de moda y es más, lo de comer, y hablo de adultos, los niños son otra cosa, pero en general después de la adolescencia prácticamente y en la edad adulta, lo de comer 5 veces al día es lo raro. Eso se empezó a hacer en los años 60 y 70. El ser humano normalmente no comía continuamente. Es verdad que si haces tareas de caza y recolección, pues mientras hacías recolección podías ir tomando alguna cosa, pero no eran snacks ultraprocesados. Entonces, aquí, claro, cuando se habla del ayuno intermitente y se dice, pues todo el mundo tiene que hacer 16-8, o 5-2, o 24, o no sé qué, joder, pues es que ya estás diciéndole a la gente que todo el mundo haga lo mismo. Yo a la gente le pregunto, ¿qué horario tienes de trabajo? ¿A ti qué te va bien? Porque, por ejemplo, metabólicamente sabemos que puede ser más beneficioso hacer un desayuno a las 6, 7, 8, 9 de la mañana y luego una comida a las 3. Vale, pero también sabemos que los niños que comen en casa con su familia tendrán menos obesidad y menos problemas con la relación con la comida. Y muchas veces la única comida en familia es la cena.
Entonces, porque metabólicamente te venga mejor no cenar, vas a dejar de hacerlo y vas a dejar de enseñar a tu hijo, pues habrá que adaptar los horarios de las comidas y el número de las comidas, de las ingestas, a cada persona. Entonces, el ayuno intermitente, yo diría, lo que hay que hacer, lo ideal sería hacer un ayuno nocturno fisiológico largo y que esa longitud a partir de las 12-13 horas se individualizará. Y para una persona le irá fantástico 12-13 horas, y a otra persona le irá muy bien 16 y a otra 18 y a algunos 24. Ahí es donde quería llegar yo. Tú, te he oído hablar muchas veces del ayunos prolongados de un día o 2 días. Motivos y razones. Bueno, un ayuno más largo de hasta 24 horas, de vez en cuando, para muchas personas, cuando ya se haya avanzado, por ejemplo, si una persona que está comiendo 5 veces al día y su ayuno nocturno son 8 horas, que no se le ocurra de repente meterse ayunos de 24 horas, pero fisiológicamente y evolutivamente el ser humano tiene la capacidad de aguantar 24 horas sin comer. Y de hecho, ancestralmente también, incluso sin necesidad de irnos al paleolítico, muchas creencias, ideologías o religiones establecen ciertos ayunos que realmente pueden tener beneficios, tienen un efecto autoinflamatorio y ya sin necesidad de meternos en el autofagia. Haces un reposo del aparato digestivo. Para la mayoría de la gente con el ritmo de vida que tiene, 24 horas en general es excesivo. No le diría a nadie que si estás a tope, salvo que esté muy bien adaptado, ¿vale? Si estás a tope de trabajo, si estás con mucho estrés, a mí me parece que 24 horas de ayuno en ese momento es un mayor estresor. O no, a lo mejor te viene bien. Pero ¿es necesario hacer ayuno de 24 horas? Pues necesario no es, pero de vez en cuando hacer la prueba, según tus condiciones, puede ir bien. Si eres diabético, no lo hagas sin consultar. Si tienes una porfiria aguda intermitente, tampoco. Entonces, yo, por ejemplo, la mayor parte del tiempo tengo tanto estrés que yo no me planteo hacer 24 horas de ayuno. Para mí es demasiado. Y no es lo mismo un hombre que una mujer, no es lo mismo... Bueno, pues depende de cada persona. ¿Un ayuno de 3 días te puede ir bien? Pues te puede ir bien, pero puedes estar perfectamente sin necesidad de hacerlo, ¿no? Y en cuanto a ayunos también, no sé si me imagino que sí, pero bueno, si has oído hablar perdón, del ayuno de dopamina. Sí. Vale, ¿qué te parece? ¿Lo practicas? A ver, una de las cosas que quizás, bueno, una de las cosas que más nos enferman a día de hoy es el estrés crónico. El estar continuamente estresados. Y una de las cosas que también nos estresa, aunque nosotros no nos demos cuenta, es estar continuamente conectados. Entonces, ahora los días siguen siendo 24 horas. Y cuando yo era pequeña, o cuando estaba en Finlandia, o recién llegada a España, los días tenían 24 horas. Pero no teníamos teléfonos móviles y desde luego no teníamos internet. Cuando empezamos a tener móviles no teníamos internet en los móviles. Y parecía que los días eran más largos y que teníamos tiempo para todo. Ahora parece que no tenemos tiempo para nada. Y muchas veces, mucho de nuestro tiempo se va a estar continuamente conectados. Y muchas veces, desde que te levantas por la mañana, lo primero que haces es mirar el móvil. Y cuando te acuestas, lo primero que haces es mirar el móvil. Y esto implica que tu cerebro está continuamente conectado a un pozo infinito de información, de lo que hacen otras miles de personas que a lo mejor no conocen de nada, influencias de lo que ves en las redes sociales. Nuestro cerebro está sumamente sobrecargado de información y no le damos, y parece que lo tenemos que tener todo el rato ocupado, recibiendo más entradas de datos, de información. Y la gente incluso va al baño con el móvil. Y es dopamina, entonces ahí entra la dopamina. Y dice muchas veces que el gesto de hacer el scroll infinito es lo mismo que el gesto de nuestras perras, ¿no? El recibir los likes, a ver cuánta gente me ha visto el vídeo, a ver qué me comentan, a ver qué me dicen. Eso es dopamina y te estás buscando más y más y más. ¿Y qué pasa? Que luego pasa que las cosas normales de la vida que te satisfagan pues no son tan inmediatos. Sí, te aburren. Son aburridas. Sí, es como lo inmediato de es una droga. Lo quiero ya. Cuando realmente las cosas que te dan pero eso no se acompaña de morfina realmente, no se acompaña de una satisfacción de que tú hayas hecho un esfuerzo de nada, tampoco de una... nunca vas a conseguir la sensación de acabar las cosas. Sí. El deber cumplido, digamos, la íntima satisfacción del deber cumplido que se dice en el ejército, ¿no? Entonces, esas satisfacciones y las recompensas íntimas
las tenemos muy, probablemente bastante estropeadas porque estamos continuamente dando satisfacciones muy inmediatas, tanto con la dopamina, la tecnología, como con, bueno, pues otro tipo de... Con la comida. Con la comida, por ejemplo. O sea, nosotros somos muy frikis también individualmente, pero los dos hemos hecho, hay uno de dopamina, de hecho, yo la semana que viene vuelvo a hacerlo porque estoy... Sí, más que nada porque al final, como estamos mucho en el tema de las redes sociales, ya no solo por el podcast, sino porque hoy en día, para actualizarse, el tema de redes sociales es muy útil, pero a la vez también te dejas llevar y te pones a mirar cosas que no debes, o te entretienes en cosas que no debes, y acabas con el móvil en la mano. Sin darte cuenta, tienes todo el rato el móvil en la mano y estás pendiente de él. En el curro, todo Y luego, Sí, y luego a la hora de todo. querer concentrarte en otra tarea que no sea esa, es como que no eres capaz de concentrarte durante un largo periodo sin tener que distraerte al mínimo momento de Sí. cualquier cosa. Sí, yo a nivel personal, a título personal, yo confieso que si no tuviera... Claro, a ver, yo he publicado libros y es verdad que las redes sociales son un expositor magnífico, pero es verdad que por un lado, yo ahora mismo, cuando estamos grabando esto, llevo creo que un par de semanas que no he publicado nada así en redes. Bueno, está el podcast, es diferente, alguna story suelta por X cosa, porque yo estoy acabando un proyecto y no puedo estar pendiente de las redes. Y luego llega un momento en el que cuando ya vas teniendo un número de seguidores, pues mucha gente te escribe mensajes, pero va variopintos. Desde que el probiótico me tomo, me pasa esto de mi consulta. Hoy en día al final, Claro. parece que no, las redes sociales están como demasiado regadas de la sociedad y no las puedes quitar por completo porque entonces, por así decirlo, eres invisible para la gente. Sí, sí, sí. Pero claro, por otro lado, hay gente que a veces se enfada si no le respondes. Y tuve que hacerme un trabajo personal, ¿no? Sí. De si es que si yo me dedicara a contestar lo que me escriben por redes sociales y por correo electrónico, no haría otra cosa. Y es verdad que llegar a manejar eso, pero bueno, ahora yo el contenido, fijaos una cosa, yo el contenido que hago siempre intento que sea informativo. Luego es verdad que muchas veces me piden colaboraciones de estas de comerciales y de publicidad, y ahí ya tomé una decisión hace mucho tiempo de no voy a hacer publicidad de nada, porque no quiero ser mujer anuncio y prefiero que lo que yo comunico es pues, porque es lo que a mí me apetece, ¿no? Entonces me gustaría desconectar bastante más cuando, o sea, no lo veo mucho, ¿no? Porque no, o sea, tengo que trabajar, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, en agosto me tomé el mes entero este año, o sea, no... porque te roban la atención. Sí, sí, al final todo este Pero hay estrés... una dualidad ahí de... Sí, todo este estrés que genera al final no solo el tema de redes sociales, sino como has dicho, el estrés todo el rato de estar dependiente de cómo afecta, cómo crees a nivel salud y a nivel, sobre todo también intestinal, cómo crees que puede afectar a... No, es negativo, al final es un estresor crónico. Si no desconectamos, para la salud no nos viene bien seguro, no solo por un efecto, y aquí podríamos hablar de los efectos biológicos. Es decir, por un lado está el hecho de la luz azul, que a partir de ciertas horas de la noche sabemos que puedes tener problemas con la melatonina. El tema de las radiaciones es una cuestión no admitida, obviamente, por la inmensa mayoría de la comunidad, sobre todo de ingenieros y tecnología, pero en general el efecto de este tipo de radiaciones, estudiarlo si es negativo o no, es muy complicado. Se estudia el efecto termogénico, es decir, porque te esté calentando la oreja cuando hablas, que casi nadie ya habla por el móvil, ¿no? Pero lo cierto es que las radiaciones, a nivel de expresión celular de citoquinas del sistema inmunitario, puede influir y también sobre la microbiota puede influir. No podemos escapar de las radiaciones, pero también ese puede ser otro potencial efecto sobre el que no sabemos lo suficiente. Y luego está el efecto del estresor crónico. Estás crónicamente activado, el cerebro está crónicamente en modo alerta, modo alerta, modo alerta, y el estrés crónico te aumenta la permeabilidad intestinal, te puede generar una disbiosis a mayores también. Desde luego afecta de una forma negativa, y sobre la microbiota pues habría que verlo, ¿no? Pero si estás estresado crónicamente, bien no vienes, es que está clarísimo. ¿Cómo puede afectar a la fertilidad la microbiota? Yo no soy para nada experta en fertilidad y temas de ginecología, obstetricia, reproducción en general, porque, bueno, como internista en medicina, siempre cuando venía un paciente con algo, cada especialista puede decir, eso de lo mío no es. Sí. En medicina interna casi nunca podía decir, eso de lo mío no es. Y es verdad que en fertilidad yo podría decir, eso en general de lo mío no es, salvo que sea alguna cosa de la autoinmunidad, sobre todo la celiaquía y tal. Entonces, si
que la microbiota puede llegar a afectar a la fertilidad desde el momento en el que puede haber una señalización hacia el sistema inmunitario de una forma, vamos a decir, proinflamatoria o que favorezca, por ejemplo, fenómenos de autoinmunidad, pero tal como estamos a día de hoy, yo diría que probablemente hay muchos otros factores que revisar antes, como son presencia de enfermedades autoinmunes como la celiaquía, problemas con la tiroides como tiroiditis de Hashimoto, problemas bueno, de inmunocoagulación que también hay que investigar, y por supuesto problemas primarios del aparato reproductor. ¿La microbiota puede influir? Bueno, sí, pero incluso hay gente que ya empieza a hacer estudios de microbiota a nivel uterino, de endometrio, pero aquí yo diría que falta muchísimo por saber, y antes de decir que ese sea el factor predominante, probablemente hay muchos otros factores que quizá habría que corregir antes, ¿no? Habías estado comentando antes acerca del gluten. ¿Para ti intolerancias o alergias al gluten están infradiagnosticadas? Si no me equivoco, Bueno, el dato que dicen, que es verdad que decir que una cosa está infradiagnosticada al 85% parte de la base de que si asumimos que afecta la celiaquía en concreto a un 1% de la población y sabemos el número de celíacos que hay, entonces ahí sacas el infradiagnóstico. Pero yo, la verdad, considero que probablemente esta cifra esté, el infradiagnóstico estará infraestimado, y probablemente haya un todavía mayor infradiagnóstico, porque probablemente hay mucho más celíacos que ese 1% por factores ambientales, porque pensad que la predisposición genética la tiene 30-40% de la población y cada vez hay más diagnósticos, entonces probablemente es aún mayor el infradiagnóstico de lo que se piensa. Efectivamente, hay muchos celíacos que lo son y no lo saben, o es más, les han hecho supuestamente el estudio y lo han dicho, tú no eres celíaco, y sí que lo son porque el estudio no está bien hecho. La sensibilidad glutenocelíaca es una entidad que todavía hay bastante discusión, y la verdad, posiblemente muchas de estas personas en realidad, pues quizás tengan una celiaquía en realidad, o quizás tienen problemas que a lo mejor transitoriamente hacen que no toleren el gluten, pero quizás si les arregla sus problemas intestinales pueden llegar a tolerar gluten, por ejemplo, en forma de un buen pan de masa madre de vez en cuando. Entonces es un gran cajón desastre lo que pasa aquí. Lo cierto es que con el gluten lo mismo, cuando se pone algo de moda, el gluten ahora todo es por el gluten. Pero ¿en qué se basa eso? ¿Qué problema hay con el gluten? Claro, el gluten es una proteína que en realidad es un conjunto de proteínas que está en el trigo, la cebada, el centeno, y en la avena por contaminación cruzada. Otros cereales también tienen prolaminas de este tipo, son proteínas que se digieren regular, porque tienen unas cadenas largas, sobre todo de prolina y glutamina, y es muy difícil de digerir por nuestras enzimas. Y además necesitamos una buena microbiota para digerirlo. Entonces ya para empezar se va a digerir regular, pero es que luego, si hay una predisposición genética determinada, hay una mala microbiota y una predisposición proinflamatoria en el sistema inmunitario, tu sistema inmunitario puede detectarlo como algo que va a hacer un daño y se genera una respuesta, una autoinmunidad. Pero también en personas que no son celíacas se sabe que el gluten en sí puede provocar permeabilidad intestinal aumentada, que no tiene por qué ser problemática si tú estás muy bien. Pero claro, si comes trigo 3, 4, 5 veces al día y además en productos de mala calidad, entre que no se digiere muy bien, entre que aumenta un poquito la permeabilidad intestinal y que pueden salir trozos de esa proteína que pueden parecerse a otras cosas que tengas en el organismo, ¿no? Bueno, pues puede hacer que a muchas personas ese exceso de gluten genere problemas incluso sin ser celíacos. Porque además salió un artículo muy interesante de un equipo español donde vieron todos los estudios de la nitrogenación de los terrenos de cultivo y se vio que estaba aumentando la presencia de gliadina en el trigo por la nitrogenación de los terrenos de cultivo, que esto deriva de esos cultivos tan intensivos, ¿no? Entonces, ¿el gluten es el origen de todos los males para todo el mundo? Pues para los celíacos sin interés alguno. Pero para todo el resto, si una persona estuviera muy bien y cuidara mucho su alimentación, comer buen pan de masa madre o hacerse sus cosas en casa con sus fermentaciones y procesando bien la harina, no le tiene por qué dar un problema. Si come otras cosas. Esto va un poco en disonancia con la pirámide
que recomienda la OMS de alimentación, que sigue recomendando a día de hoy, que realmente poco ha variado desde los años 20 cuando se hizo. ¿Qué opinión te merece seguir manteniendo ese tipo de pirámide para la población general? La población, sí, claro, decir que hay que tomar un 50, 55, 60% de hidratos procedentes de cereales, tubérculos, fundamentalmente, esto nunca se ha estudiado a nivel científico realmente. Cuando miras de dónde vienen las distribuciones de macros y cuando se pusieron los cereales fue porque hubo una crisis en los años 70, en Suecia en concreto además, la gente no tenía mucho dinero y le dijeron pues come patatas y pan, más barato, y también en Estados Unidos por una presión de los lobbies de la industria agroalimentaria, ¿no? Pero realmente la mayoría de la gente no necesita, primero, tanta cantidad de hidrato de carbono de fuentes refinadas, por un lado, porque no se mueve tanto. Si es alguien que está currando de sol a sol, con un gasto energético tremendo y una gran masa muscular, pues hombre, no le digas que se alimente a base de verduras y un trocito de pescado que le da algo. Pero que comerse un pan de mala calidad va a ser la mejor fuente de energía, pues probablemente tampoco. Pues ahí entre comer pan de mejor calidad, o tomar arroz, patata incluso, o boniato, realmente sea mejor fuente de hidratos. A mí no me gusta mucho esta terminología de te tienes que ganar la comida, no me gusta mucho porque tiene un tinte feo, Sí. pero sí que es verdad que, entre comillas, a una persona que no tiene una relación problemática con la comida en general, los hidratos, entre comillas, tendrás que ganártelos según el grado de actividad física que tenga. Es decir, podrás comer más o menos cantidad de hidratos vacíos de otros, bueno, bastante vacíos de otros nutrientes en función de la cantidad de energía que necesites. Y la mayoría de la gente no necesitamos, comemos de más. Entonces, como comemos de más y tendríamos que comer poco, pues que algo menos, que lo que comas tenga mucha densidad nutricional. Y las verduras ya sabemos, y frutas ya sabemos que tienen menos densidad nutricional que antes. Pues si esa harina de trigo me va a desplazar verdura, seta, fruto seco, aceite de oliva, no lo metas, mételo lo último. Primero la verdura y la fruta, y la seta y frutos secos, etc. La legumbre, si la toleras, te gusta y te va bien. Y si luego ya, cuando has montado todo eso, has metido suficiente proteína, suficiente grasa buena, te queda hueco para el pan, pues que sea un pan bueno si te sienta bien. Eso choca mucho con... es una pena porque al final la carrera de nutrición es genial, pero está súper desactualizada. Y en concreto, un profesor que tengo yo, que es más profesor de nutrición, recalca y marca que es indispensable el pan para una dieta equilibrada y que el consumo, le dije, una persona, un consumo medio de unas 2.000 calorías al día, él dijo que tendrían que ser 1.200 calorías de hidratos de carbono. Y, a ver, no quería generar un debate con él porque estaba... al final es un profesor que tiene ya la edad de jubilación y que, como en todos los sectores, pues hay gente que no se actualiza mucho. Y es una pena porque al final... final... desde la base te están diciendo no que evides el caminito del Señor, no te desvíes. Pero es que, efectivamente, vivimos en una sociedad donde el pan al final tiene un componente incluso religioso. Es verdad que el pan, se lo quitas a la gente lo que más le cuesta. Si el pan está muy rico, si yo no digo que Finlandia es un país que se come un montón de pan, hay una cantidad de pan, ¿eh? Yo cuando voy digo, madre mía, el pan de patata, qué rico está, el pan de la chipe, están muy ricos, pero dices, es que pasar la alimentación en eso y luego te vas a otras culturas, no sé, Japón, ancestral, o sea, y hasta hace relativamente poco. Pues no te van a comer pan, y el desayuno son pequeñas bandejitas con chitas, con un poquito de arroz, un poquito de pescado, unas saladitas por allá, una verdura encurtida, y el pan no está. Luego es verdad que se ha extendido esto de pan a muchos sitios, pero el pan no es, o sea, no hay una cosa que digas, es que como no comas pan, y de hecho realmente lo que sí que necesitamos son toda otra serie de cuestiones. Que luego te cabe el pan y te gusta y te apetece, pues háztelo, y si te sienta mal el gluten, pues de trigo sarraceno, por ejemplo, puede ser estupendo. Si yo como a veces algo de pan de trigo sarraceno y comería más si pudiera, pero yo si comiera pan todos los días me pondría como una foca monje directamente, porque yo no tengo tiempo tiempo ni nada para entrenar todo lo que yo necesitaría entrenar para gastar esa cantidad de hidratos. Me gustaría hablar acerca de cosas que acompañan como el estilo de vida necesario para llevar cierta alimentación. Entonces,
¿qué hay de la respiración y te pregunto junto, no sé que no tiene mucho que ver, pero bueno, la importancia de la respiración y la importancia de la exposición al frío para, digamos, la mejora del sistema inmune, microbiota, etc.? Sí, la respiración es bastante importante, primero porque mucha gente respira mal. Ya para empezar, hay gente que respira por la boca y esto es nefasto para la microbiota, para la configuración de la cara, no se filtra bien todo el aire que entra. Y luego, mucha gente respira con una frecuencia excesiva. Es decir, si nos medimos las respiraciones por minuto, 8 o 9 respiraciones, 7, 8 o 9 respiraciones por minuto está bien, pero hay mucha gente que hace muchas respiraciones superficiales en un minuto, 15, 16. Es excesivo y esto puede generar cambios, porque estás generando cambios también a nivel de los gases de la sangre, y esto a nivel cerebral también puede tener su repercusión a nivel de que si estás particularmente estresado, además, respiras con demasiada frecuencia, ¿no? Con respecto a la coherencia cardíaca del sistema nervioso autónomo, ¿no? Hay una relación bidireccional. Si tú estás nervioso, estás con tono simpático y parasimpático bajo, vas a respirar más rápido, pero también si tú estás muy simpático, pero tú coges y empiezas a respirar más lento, ya vas a rebajar eso y vas a estimular al nervio vago, al sistema nervioso parasimpático. Es decir, vamos a regular mejor nuestra respuesta de estrés en ese momento. Y a nivel de coherencia cardíaca, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, también es interesante, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca sabemos que se relaciona directamente con problemas, no tenerla bien, con problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, etc., ¿no? Entonces, aprender a respirar es importante, respirar pues, con calma. Y luego, el tema de la exposición al frío, vivimos, como dice Luke Wills, en un capullo de confort, vivimos con mucho confort. Y esto nos hace frágiles, lo diría Taleb, o nos hace débiles, es decir, frágiles. Y en Finlandia, que se ha estudiado bastante la exposición al frío, porque haces sauna, luego te metes en el agua helada, te das un bañito en la nieve, sabemos que modula el sistema inmunitario de forma beneficiosa y modula también el sistema nervioso autónomo, otra vez simpático, parasimpático, de forma beneficiosa. Y a nivel de estado de ánimo, por lo menos en el momento después de la exposición también va bien, ¿no? Entonces, ¿es necesario que todo el mundo se vaya ahí a hacerse, yo qué sé, meterse 10 minutos en una bañera de hielo? Pues no, pero de vez en cuando darse una ducha, acabar la ducha con un poquito de agua fría, es un estímulo fisiológico hermético que nos da salud. ¿Es necesario? Pues es gratis, ¿por qué no hacerlo? No cuesta. Sí. Me gustaría preguntarte cosas que ya no tienen nada que ver con la alimentación. De hecho, tampoco sé muy bien dónde lo he visto. Te he escuchado hablar, no sé, sí, en podcast, en alguna entrevista o así, pero he tenido un post durante unas semanas que iba apuntando cosas curiosas que me escuchaba y me quedaban ahí como a medias. Te he escuchado hablar del DMT y no recuerdo exactamente qué era lo que comentabas, pero sí recuerdo haberme quedado con la sensación de me falta algo. O sea, que la dimetiltriptamina. Sí. Vale, bueno, yo no soy súper experta en eso, es una sustancia que supuestamente fabricamos en nuestro cerebro cuando entramos en ciertos estados alterados de la conciencia que, por ejemplo, se puede llegar a conseguir con las respiraciones de hormigón si las haces durante mucho rato. Bueno, esas hiperventilaciones, bueno, es una secuencia muy concreta, ¿no? Y bueno, en algunos estados a veces de meditación se puede llegar, muy, muy profundos, se puede llegar a entrar en eso. Entonces, ¿qué es un estado alterado de la conciencia? Yo no soy demasiado experta en esto, pero hay un antropólogo que se llama, bueno, no sé si está vivo todavía, que se llama Terence McKenna, que él hablaba, ¿sabéis que se habla del mono dopado, o sea, del mono estresado, el mono obeso, tal? Él hablaba del mono dopado, ¿no? Y decía que el ser humano en su evolución, el hecho de llegar a tener estados alterados de la conciencia es lo que realmente nos pudo también hacer cada vez más inteligentes, inventar cosas, tener ideologías, tener religión, progresar en el lenguaje, por ejemplo. Porque ahí, digamos que tienes un funcionamiento cerebral que no es el de tu día a día, probablemente puedas tener ideas a veces locas que te vengan, pero que
que de alguna manera pueda ir más allá de lo que está establecido, ¿no? Entonces, a mí no me, o sea, yo no le diría a nadie que use drogas, porque hay gente que se va por ahí y hacen que si no se quede la rana sexta, la rana dos, las ranas psicodélicas o la ayahuasca o lo que sea, que considero que lo ideal sería que todo esto estuviera regulado y bien hecho si hay gente que lo quiere hacer, pero, por ejemplo, a nivel de la psiquiatría ya se están haciendo estudios y, de hecho, donde vi el otro día que habían aprobado el uso de la psilocibina. La psilocibina es un psicotrópico que se va a utilizar para trabajar el estrés postraumático, el síndrome del estrés postraumático, porque precisamente te altera la conciencia y de una forma controlada te pueden hacer una psicoterapia. Esto fue en Finlandia, que vieron que gente que era alcohólica con la psilocibina les hacía luego una psicoterapia bajo los efectos de esto, tenías un estado alterado de la conciencia y cambias los circuitos neuronales y puedes llegar a desaprender cosas, ¿no? Entonces, obviamente todo esto hay que hacerlo bajo control, es como pasa con la ketamina o con el MDMA, que es éxtasis, que lo están utilizando también en estrés postraumático. Pues al final es una forma de cambiar rutas cerebrales que nos pueden estar haciendo la puñeta. Porque si tu cerebro aprende a tener dolor o tu cerebro ha aprendido un trauma y lo está reviviendo continuamente, a veces puede ser muy difícil intervenir si no se hacen estas cosas. Entonces, el DMT o tener un estado alterado de la conciencia con las respiraciones de Wim Hof, a priori es una cosa que no tiene demasiadas contraindicaciones. No le diría a alguien con esquizofrenia o un trastorno bipolar o una depresión, por ejemplo, que lo hiciera sin consultar con su profesional, pero una persona sana, sin necesidad de meterse en sustancias psicotrópicas. ¿Qué es Slow Medicine Revolution y cómo nace y en qué punto está ahora? Bueno, Slow Medicine Revolution nació la concepción fue hace ya 2 años y medio prácticamente. Entonces éramos 3 compañeras, la doctora Susan Juda, la doctora África Villarroel y yo, que dijimos de hacer un proyecto de divulgación. Inicialmente nació como un podcast, que ya vamos por los 100 y pico de episodios prácticamente, después de 2 años de podcast. Y es es una plataforma de divulgación que lo que queremos es promover un cambio del paradigma de la medicina hacia una medicina más personalizada, más slow, más predictiva, más individualizada, más centrada también en la persona y también en el estilo de vida y los componentes de la medicina evolutiva. El podcast, la verdad es que tenemos más de casi 18.000 suscriptores en iVoox, porque ahora mismo estamos en iVoox Original, no se escucha en otras plataformas. Son miles de escuchas cada episodio y hemos traído un montón de entrevistados y hacemos episodios propios de temas, pues siempre intentando desde luego divulgar con responsabilidad y con calidad, ¿no? Y ahora por fin, después de la doctora Susan Judas hace un año, pues, salió del proyecto porque tenía sus otros intereses profesionales y además está geográficamente en otra ciudad, en Cataluña, en Barcelona, y no podía seguir y tiramos adelante África y yo, y ahora por fin, después de este tiempo, en junio cambiamos el nombre a Slow Medicine Institute, ya empezamos a ofrecer, ahora a finales de noviembre, ya hemos empezado a ofrecer formación, porque nos lo llevan pidiendo mucho tiempo, en formato de una membresía. Esto no lo pedían desde hacía mucho tiempo y es verdad que al principio lo empezamos con esa idea, pero hemos tardado 2 años y medio desde que tuvimos la idea. Pero no es fácil y tenemos África y yo otros trabajos. Y esta formación, claro, porque hay másteres, hay cursos, hay de todo, ¿no? Pero mucha gente no tiene ni tiempo, ni dinero, ni capacidad en un momento determinado de ponerse a hacer un máster. Y entonces la formación va a ser una membresía, es decir, con una suscripción mensual, con cursos monográficos, que primero es de neuroinflamación, con Antonio Valenzuela, con un contenido que se libera semanalmente, que no sea estar ahí un montón de horas, breve, un webinar mensual en directo, estaré yo y pues los ponentes, haremos una formación transversal en microbiota también para los que estén en la membresía. Porque, claro, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, entre muchos profesionales de la salud hay gente que le interesan estos enfoques, me da igual llamarlo integrativo, me da igual, como lo quieras llamar, o más slow, pero dicen, es que a mí no me da la vida ahora de hacerme un máster de 2 o 3 años o de no sé cuántos miles de euros, pero sí que quiero aprender cositas y conocer a más gente. Entonces hemos pensado que este formato podría ser interesante. Por supuesto, continuaremos con el podcast también. Y bueno, pues a ver hacia dónde va. También es verdad que llevamos
O sea, yo le he dedicado muchos cientos de horas de trabajo efectivo a Slow y necesitamos hacerlo rentable, porque si no, no podemos continuar. O sea, son cientos de horas de trabajo gratuito. Y todavía hay gente que se enfada porque pusimos un soporte que es voluntario, que es la gente que quiera aporta 2,99 € para el podcast, que eso nos permite para correr con algunos gastos, pero no hemos sacado ni un duro. Y yo, si no conseguimos hacer el proyecto rentable desde algún punto de vista, aunque sea para compensar todas las horas de esfuerzo, yo no, pues ya dices, no puedo seguir. Sí, o me toca el Euromillones, que no juego, o lo hago rentable. ¿Cómo crees que Slow Medicine Revolution podría llegar a las instituciones políticas sanitarias? ¿O en algún momento os habéis planteado un objetivo así? Pues quizás si una persona que tenga un puesto donde pueda decir, oye, vamos a escuchar a esta gente a ver qué tiene para contarnos, quizás podríamos llegar a hacerles alguna sugerencia, pero no lo sé. No es vuestra idea, ¿no? A mí me daba la sensación como de... Ojalá. Igual le hacen un proyectazo y le dicen a la Comunidad de Madrid, toma cariño, para que aprendas. Hombre, no lo descarto, quiero decir, hay que ser ambicioso en la vida, pero fíjate, yo conozco, por ejemplo, una persona que estuvo en la Consejería de Sanidad, en la coordinación del tema COVID, a viceconsejero, yo lo conozco, o sea, conozco gente que puede estar a esos niveles, pero de ahí a que... y aunque yo llegara con África y dijéramos, mira, pensamos que habría que hacer esto, esto y esto, pues posiblemente habría otra gente que dijera, vale, pues ya lo hago yo. O sea, no sé, lo veo complicado. Sí. Porque yo ya intenté cambiar cosas a pequeño nivel en el hospital, cuando estaba pasando consulta, y desde dentro del sistema es muy difícil cambiarlo. No lo sé, ojalá. Tendría que pensar qué se puede hacer para conseguir llegar a eso. En mi cabeza era un proyecto más político que de divulgación. En mi cabeza, o sea, me he inventado. Bueno, a ver, al final hay que conseguir un cambio. Y conseguir ese cambio desde arriba puede ser muy difícil. Posiblemente cambiando muchas conciencias y consiguiendo una masa crítica de pacientes y de profesionales que sean los que promuevan ese cambio, se pueda conseguir más que yendo al ministerio o a la consejería. Sí, creando masas al final es cuando consigues las cosas. Sí. No puedes cambiarlas desde abajo. Si al final juntas un grupo de gente enorme que apoya, piensa como tú, comparte tus intereses y opiniones y se junta, al final cuanto más grande sea ese movimiento, ese grupo, mejor, más posibilidades de conseguir ese objetivo. Sí, lo veo más como quizás a mayores de cara al futuro, como un movimiento civil, incluso si lo quieres llamar así. ¿Sabes qué pasa? Que luego en las organizaciones hay tendencia a que, bueno, pues luego hay movidas, Sí. hay rollos, hay historias, entonces hacer una organización, digamos, estandarizada con sus jerarquías, con sus normas, con sus cosas, muchas veces la propia organización hace que luego pueda ser difícil conseguir ser efectivos. Yo, bueno, cada uno tiene su papel, yo no sé tampoco si me correspondería a nosotras como Slow nos correspondería ese papel, ojalá, yo no te digo que no lo vayamos a hacer de cara a un futuro, pero es algo más ambicioso y dependerá de a qué puertas podríamos llegar a tocar, claro. Vale, última pregunta, ya nos quedamos por aquí. ¿Qué opinión te merece el uso del glifosato o de transgénicos en cultivos? Sobre los transgénicos no considero que no tengo suficiente conocimiento como para opinar mucho. No es un tema que yo haya mirado en profundidad, sinceramente, entonces no tengo mucho que decir. Lo veo más una cuestión desde el punto de vista de gente que sea experta, más que para la salud humana, incluso más desde un punto de vista de lo que son los cultivos, el tema de las abejas, la polinización. Lo veo más una cuestión quizás ambiental, es decir, la mayoría de la gente, si quiere mejorar su alimentación, probablemente antes de decir si transgénico sí o transgénico no, oye, quítate los ultraprocesados, que 1 de cada 3 calorías en España viene de ultraprocesados y después ya veremos lo otro, ¿no? Sobre el glifosato y en general, yo lo ampliaría más bien a pesticidas, herbicidas, igual que a todo lo demás, xenobióticos. Bueno, estamos expuestos a muchos tipos de xenobióticos diferentes
Y el hecho de que una sustancia en concreto no demuestre que te mate en esa cantidad no significa que no sea perjudicial para la salud, que lo son en cantidades, además cuando se van sumando pequeñas cantidades porque también dañan a la microbiota. Ahora bien, ¿de qué manera podríamos llegar a hacer cultivos intensivos para alimentarnos todos los que somos y el uso de este tipo de sustancias? Tampoco lo sé. Agricultura ecológica, ¿podríamos comer todos de la agricultura ecológica sin utilizar este tipo de sustancias? No lo sé. Una cosa es, porque somos muchos, entonces una cosa es lo que te va bien a nivel de salud individual. Pues claro que sí, comerlo todo ecológico, intenta que sea de proximidad, del agricultor de al lado, intenta no comer cosas con pesticidas, con herbicidas, etcétera. Si lo puedes hacer sin transgénicos, pues mejor, pero a nivel social, con todo lo que somos, ¿eso va a ser factible también a nivel de costes? Pues ahí es donde a mí me entra la duda. Una cosa es la individualidad y otra cosa es la colectividad, y esto se aplica para muchas otras cuestiones. ¿Sería sostenible que todos nos fuéramos a una cabaña de monte a vivir? Que es lo que a lo mejor a nivel individual lo viene mejor. Probablemente no. A la naturaleza, las ciudades la ahorran bastante carga de presencia humana, ¿no? Entonces, yo, la verdad, diría que si una persona tiene patología, que intente evitar los xenobióticos en la medida de lo posible, pero yo no tengo muy claro, y sobre esto hay gente que sabe mucho más que yo, segurísimo, desde el punto de vista de la colectividad y de la agricultura, cómo hacerlo de una manera respetuosa con el medio ambiente, respetuoso con las abejas, que tenemos un problema con las abejas y los insectos, que se está perdiendo biomasa, que es una barbaridad. Bueno, es difícil encontrar equilibrio entre la salud individual y colectiva, ahí probablemente, ¿no? Pero que el glifosato bien, no nos hay estudios que nos dicen que daña la microbiota. Pues muchísimas gracias, Ari. Ha sido de verdad muy generosa viniendo aquí, que ya ves que somos dos pringados. Hombre, de verdad, eres muy generosa. Yo he aprendido muchísimo. A todo el mundo que nos esté escuchando, recomendadísimos tus libros, los que hay y los que vendrán. Y de verdad, mil millones de gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, os deseo mucho éxito. Todo lo que sea divulgación siempre es admirable porque es muchas horas de dedicación, es dinero, y luego además lo haces un poco por amor al arte, que nunca sabes tampoco si eso luego cuánta gente te va a ver y qué impacto va a tener, porque al final lo haces para que te vea la gente y transmitir un mensaje, y al final ese mensaje que yo quiero transmitir es que nos cuidemos, que cuidemos el planeta y que cuidemos a los otros para estar todos, vivir todos un poquito con mejor calidad de vida y más felices también, ¿no? Muchas gracias. Ojalá más divulgadores como tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.